sistema que está estabilizado, donde los estresores extremos están limitados al máximo, Ujú. cada práctica individual se puede separar. En un sistema donde tenés un problema de barro grave durante 20 días, todas las demás prácticas se ven perjudicadas por el barro. O sea, Ok. es una situación de estrés tan severa que te va a afectar todo lo otro y no va a dejar expresar. Entonces, a lo mejor yo, pensando en lo que vos decís, si yo supiera que pierdo tantos dólares, como no puedo trabajar el suelo, porque hay barro, Ujú. le podría agregar un rollo de pasto, hacerle una cama de pasto solamente en los periodos que hay lluvia. Bueno, no llegas a medir el número si eso es rentable o no. Claro, sí, te entiendo. Y Digamos, a su vez, en medio del barro, tenés un estrés térmico de 3 días. sí, estamos de acuerdo que primero hay que tener cubierto las cosas básicas. Por eso, digamos, en nuestros sistemas reales, eh, salvo en los sistemas que ya han pasado a galpones, que ya han estabilizado los extremos de los peores momentos de estrés, ya lo han logrado mitigar de verdad, todas estas mediciones son difíciles de trasladar a un número concreto. O Ujú. sea, todo suma y se saca más leche. Entonces, yo que voy a varios tambos donde se hace esta práctica de acomodar las camas, de mantenerla aún en condición de estrés térmico, siempre sacan un poco más de leche. Ahora, no hacen solamente eso, también hacen otras cosas. Ok, Pero para dar un número que sea medio contundente y es concreto, o sea, podés estar en el peor mes del año en 22 litros, en un 22 litros promedio todo el rodeo, en un tambo complicado donde es difícil llevar a cabo las tareas que hay que hacer, ujú. y pasar a 27 litros en otro tambo que tiene el mismo estrés térmico, el mismo problema de barro, pero que se pueden mitigar las otras cosas. Y si vos lo pasás a porcentaje, es mucho el porcentaje de producción que aumentás, y si lo pasás a número, por supuesto también. 5 litros de leche por vaca por día es mucha plata. Bien, ok. La otra vez me dijiste, estábamos hablando sobre que cuando, digamos, el ternerito nace, Mm. la vaquillona, me habías dicho que siempre lo llevan a la manga para hacer trabajos, entonces siempre se estresan en ese lugar y empiezan a Correcto. asociar de chiquito que ese lugar es estrés. Me diste un ejemplo de, che, ¿por qué no lo llevas a este otro lugar? ¿O por qué no haces esto, esto y esto? Entonces no asocia al lugar de la manga con algo de estrés y que esto se va a trasladar a produce más leche. Entonces, ¿qué cosas estás viendo que por ahí se hacen en los tambos y que serían mejorables con poco, digamos? Mira, una práctica habitual es vacunar a los animales. Mm. Nosotros por obligación tenemos que vacunar contra enfermedades que son ostosa, contra brucelosis, con enfermedades que es obligado vacunar. En las vacas en producción, cuando uno las lleva a vacunar el día que vacuna todo el rodeo, hay una caída grande de producción. Ujú. Eso es debido al estrés que sufre el animal por el proceso de vacunación. En sí, si uno analiza la vacuna por separado, no es tan estresante. O sea, no tiene lógica, no es que la vacuna produce una reacción de fiebre. Mm. En sí lo que genera el animal es el estrés del trabajo de vacunación. La vaca de chiquita se acostumbra a que la manga es un lugar donde hay dolor. Sí. Eh, y en el caso de los animales, en el caso concreto de las vacas, es como en el famoso caso de los elefantes, o sea, que aprenden de chiquito algo y lo llevan toda la vida en la memoria. O Ujú. sea, ellos no logran superar ese momento que pasaron en la infancia y lo llevan durante toda su vida. Eh, la solución a esto sería, por un lado, hacer prácticas menos cruentas o con mayor cuidado, tener mucho cuidado en el trabajo de manga, ser más cuidadosos, más respetuosos de la salud de los Por animales y ejemplo, del confort. Por ejemplo, el uso de anestésicos. Es una práctica que no es habitual, tiene muchas regulaciones, muchas restricciones, pero cuando uno va a descornar un animal de 14 meses de edad, lo podríamos hacer de chiquito, en algunos casos funciona bien, en otros no. Es un proceso doloroso y es difícil que se haga con anestesia, si bien se debería hacer con anestesia. ujú,
eh, eso al animal le va a dejar un recuerdo para el resto de su vida y lo va a asociar al lugar donde sucedió. Claro, y esto es súper difícil de medir, pero ahí nuevamente la pregunta que yo me haría es, che, ¿cómo impacta esto en la producción a largo Claro, plazo? claro. Y bueno, todos los días que vos tuvieras que hacer un trabajo de manga, no tendrías la pérdida de producción de ese día. O sea, sabemos que es importante. Digamos, te vuelvo a decir, nuestro sistema es tan variable y tan poco controlado los factores externos que no podemos medir una por separado. Pero en un tambo de 10.000 litros de leche por día, el día de vacunación va a perder un 5%. Es normal. Ajá. Entonces, mucha plata en un solo día y no tiene que ver con el cambio de rutina, tiene que ver con el miedo que sufren los animales, con el estrés que sufren los animales en ese momento. Ok, entonces, en el corto plazo te afecta la caja, ¿estás diciendo? La afecta siempre a la caja. Claro, ahí está el tema. En el corto Claro. me joda la caja, pero en el largo, bueno, Ya lo tenemos asumido ese costo. O ok, sea, lo que pasa es que si yo estoy en un nivel de producción potencial de mis vacas muy bajos, sobre el potencial que pueden dar las vacas, estoy en un nivel muy bajo, también estos estreses económicamente no te afectan tanto.